No es por chicanear, pero hay una receta que me queda muy, pero muy bien. Pueden dar fe de ello los amigos que he invitado a comer a la casa. Es una pieza fundamental de la gastronomía del estudiante. Como dirían los españoles, es un recetón. Se llama risotto con embrión de pollo. Ustedes dirán, ¿arroz con huevo? Sí, arroz con huevo, pero es que el arroz con huevo tiene su ciencia, es todo un arte. Primero, los huevos. Bueno, los huevos sí son fáciles, ¿no? Mantequilla, se revuelven los huevos ahí y ya, listo. Pero el arroz, el secreto está en el arroz. Y el truco es utilizar el arroz del día anterior. ¿Y cómo se cocina? No sé. Yo cojo el que dejó mi mamá del día anterior y le revuelvo los huevos y ya. La verdad es que no sé cocinar arroz. Pues sí sé hacerlo, pero en la olla arrocera, que es muy fácil. Uno coge una taza de arroz, una taza y media de agua, se la echa, sale aceite, botoncito y listo. No me van a decir que no. Es que la olla arrocera es la demostración pura y dura de la tecnología de cocina, ¿o no? La tecnología en la cocina es la mezcla de varios elementos que en la actualidad ayudan a cortar el tiempo en el trabajo en la misma. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la tecnología en la cocina. Cuando me fui a vivir solo, mis padres me regalaron la incomparable olla arrocera, como queriendo decir, ay, mijo, por la casa no vuelva, porque la olla arrocera y la lavadora son la felicidad del hogar. Otras cosas las heredé de mis amigos o las fui comprando, la licuadora, unas ollas que no se pegan porque son muy pacíficas o la tablita para cortar. La verdad, por ahí están las cosas para cuando las necesite, porque yo no he pasado de arroz con huevo y galletas con atún. Cocinar hoy en día es más fácil, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo hacía antes uno un juguito sin licuadora? ¿Ah? Antes para hacer un jugo no tenían licuadora, obviamente, entonces utilizaban lo que era un mortero, que era una piedra y una piedra más grande para poder amolar las frutas y sacar el extracto de cada una de ellas. O como por ejemplo para hacer unos frijoles utilizaban ollas de barro y esas ollas de barro tenían que estar mucho tiempo al fuego. Hoy en día el tiempo es mucho más corto porque tenemos o licuadoras o tenemos extractores de jugo o tenemos ollas de cocción rápida o ollas de presión. La olla a presión, que mi mamá le decía olla atómica y que una vez explotó allá en la cocina y llenó todo eso de frijoles. Desde eso, mamá nos decía, no se asome por la cocina que tengo la olla atómica pitando unos frijoles. Y uno se asomaba un poquito y veía eso allá sacando el vapor. La olla atómica se llamó digestor de vapor. Ese fue el nombre que le puso el físico francés Denis Papin, que se la inventó y la patentó en el año 1681, pero en ese momento no le pararon bolas. Solo hasta el siglo XX comenzó a usarse y a masificarse con el nombre de olla express. O sea, don Denis Papin se murió sin saber que hizo este gran invento, que de verdad ayuda mucho para que la cocción de los alimentos sea mucho más rápida. En una olla normal los frijoles se demoran 3 horas en estar, pero en la olla a presión, olla atómica, olla express o digestor de vapor, en media hora están listos. ¿No les está dando como hambre este programa? Las cuales permiten ahorrar mucho más tiempo y hacer mucho más óptimo el calor que está dentro del utensilio. ¿Y qué me dicen de la nevera? Aunque la mía siempre se mantenga vacía. Tengo un amigo que dice que mi nevera parece una discoteca porque eso es solo luz y humo. No es sino que se vaya la luz para que la gente empiece a sufrir por la nevera. Ay, que el quesito que tengo en la nevera. Ay, que la carne que tengo en la nevera. Ay, que el arroz que tengo en la nevera para hacer el arroz con huevo el día siguiente. Muchos no pueden imaginarse su vida sin la nevera, pero hay otros que se la pueden arreglar sin este electrodoméstico, porque al igual que la licuadora, la nevera no ha existido siempre. En la antigüedad se dejaban las cosas para que se conservaran bajo tierra, bajo capas de muchas veces telas o vasijas de barro al profundo que permitían que se conservaran en temperaturas mínimas algunos alimentos. Primero teníamos la persona que estaba siempre en la casa cocinando y tenía todo el tiempo para hacerlo, entonces no estábamos presionados por cuánto tiempo nos demorábamos cocinando. Ahora nos vemos enfrentados a unas situaciones que ahora todos laboramos, todos estamos ocupados, pero igual tenemos que cocinar. Esta tecnología de estos utensilios de cocina nos permite hacer esas preparaciones tradicionales, pero en un 80-90% menos de tiempo. Vamos a hablar de una preparación tradicional como los frijoles.
Anteriormente se nos tomaba 1 hora hacer unos frijoles. Ahora con esta tecnología yo voy a cocinar esos mismos frijoles en 12 minutos. Vamos a hablar del utensilio de cocción rápida. Es un utensilio de cocina que no pita, no explota, entonces ya le vamos a llamar olla de cocción rápida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cocinas abiertas, entonces yo no quiero vapores ni olores. La olla tiene algo que es una válvula de 3 colores que me va a indicar cuándo está el alimento sin necesidad de sonidos y de vapores. Va subiendo, algo que nosotros le llamamos el semáforo, amarillo, verde y rojo. Cuando llega a rojo, tú apagas el fogón y puedes seguir cocinando con el fogón apagado. Eso quiere decir que vamos a ahorrar un 80-90% de energía y de tiempo durante la cocción. Este es un utensilio que funciona mediante la máxima presión que puede alcanzar un utensilio de cocción rápida. Es la presión la que hace que esta válvula empiece a subir y empiecen los 3 colores a aparecer. La válvula empieza a bajar y cuando baje totalmente es porque ya el alimento está. Ahí sucedieron 2 cosas por la tecnología del utensilio. Cociné más rápido, más seguro y como no hubo evaporación, conservé los nutrientes del alimento y voy a tener un plato realmente saludable. Es la tecnología que tengo que me facilita a mí poder cocinar sin saber cocinar. Es decir, cualquier persona que tenga este utensilio va a poder cocinar de una manera extraordinaria. Veníamos con fenómenos anteriores, por ejemplo, que las ollas tradicionales de materiales tradicionales sueltan elementos tóxicos que contaminan el alimento. Ahora estamos con la alta tecnología y tenemos un acero inoxidable de alta pureza que no nos contamina el alimento durante el proceso de cocción. Eso también nos facilita, por ejemplo, el no tener que estar brillando los utensilios de cocina para mantenerlos lustrados. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable de alta pureza no tiene deterioro durante los procesos de cocción, entonces no pierde el lustre. Entonces, si yo lo hablo desde mi punto de vista como chef, me facilita la vida, me hace más fácil un proceso técnico y me va a dar más tiempo para hacer otras preparaciones. Y si lo hablo como persona natural que en su diario tiene que cocinar para poder cargar su alimento al trabajo, para poder dejar el alimento hecho en la casa, me va a facilitar las cosas y me va a simplificar el tiempo. El mismo alimento en menos tiempo y conservando los nutrientes porque vamos a hablar de cocina saludable. Antes de descubrir el fuego, los humanos comían raíces, insectos, plantas, frutas silvestres y carne de animales, pero cruda. Con la llegada del fuego llegó la cocción de los alimentos y se cree que la comida se hervía en bolsas de piel. Pero nuestros antepasados eran bastante recursivos y comenzaron a usar lo que les proporcionaba la naturaleza. Conchas de tortuga o moluscos eran parte de la indumentaria, así como tubos de bambú sellados o piedras talladas. También se ingeniaron instrumentos de piedra y hueso para cazar, cortar y picar, y poco a poco aprendieron a conservar los alimentos dejándolos secar. El desarrollo de la cerámica permitió la creación de múltiples utensilios de cocina, que resultaron tan resistentes que incluso después de la llegada de los metales siguieron en uso. Durante la Edad Media se cocinaba a fuego abierto en utensilios de barro, hierro o bronce, que solían ser ollas o sartenes. Y por esa misma época se publicó un tratado de origen árabe sobre el alimento conocido como Al-Kalam Alá, en el que, entre otras cosas, se decía: en cuanto a los recipientes en los que se deben de guisar los alimentos, se aconseja que sean de oro en primer lugar y de plata en el segundo lugar. Le siguen en excelencia los recipientes de cerámica vidriada y los de barro cocido, aunque en estos últimos no se debe guisar más de una vez y en los vidriados un máximo de 5. Respecto a los recipientes de cobre, no debe guisarse en ellos porque su propia naturaleza es nociva. Con el desarrollo del plástico a mediados del siglo XIX, se diversificaron los materiales y los tipos de utensilios y se inició la era del plástico, y poco a poco se fue consolidando el uso del aluminio.
A principios del siglo XX se descubrió que una pequeña cantidad de cromo añadido al acero común no solo le daba un aspecto brillante, sino que lo hacía altamente resistente a la suciedad y a la oxidación. Se había creado el acero inoxidable. El acero inoxidable fue descubierto en el siglo XX. Como ya todo es inteligente, pues también hay que tener cocina inteligente. Les presentamos el horno tostador inteligente. No es que lea o sepa poesías, ¿no? Él no se sabe las capitales del mundo. Él hornea los alimentos o los descongela, los deshidrata o los pone crujientes. Pero ahora tiene una pantalla táctil para controlar las opciones, o sea, adiós perillas. Y además tiene conexión Wi-Fi, así que usted puede controlar el horno desde la comodidad de su habitación o incluso desde antes de llegar a casa, para que cuando llegue los alimentos ya estén en su punto. Estamos hablando de materiales que son mucho más óptimos y conducen mucho mejor el calor. Hablemos del acero quirúrgico, que es utilizado en temas biomédicos. Hoy en día también son llevados a la cocina. Ollas 100% en acero quirúrgico que permiten mayor eficiencia. ¿En qué casa no hubo una olla de toda la vida? La milenaria. En mi casa fue la olla del aguapanela. Esa olla solo se usaba para hervir aguapanela, no se podía usar para nada más. Y había otra olla de uso exclusivo, la del aceite, solo para fritar. El resto de las ollas sí se usaban para varias cosas. Y eso sí, siempre se pegaban. Pero a uno le gustaba pedir el pegado. ¡Ay, mamá, me da el pegado! Y ella raspaba la olla y le ponía encima lo que había quedado pegadito, encima del arroz. ¡Ay, qué rico! Pero se acabó eso porque llegaron las ollas antiadherentes, que no se pegaban, sobre todo al principio cuando estaban nuevas, y no se volvió a comer pegado en la casa. Pero eso sí, son más fáciles de lavar. Licuadoras que sus vasos no son en vidrio o no son en materiales plásticos que contienen algunos químicos que pueden llegar a soltar, sino materiales como el tritán. Los materiales más usados en la fabricación de utensilios de cocina son aluminio, hierro, acero inoxidable y teflón, que es en realidad un polímero cuya principal propiedad es que es material considerado inerte y por eso rara vez reacciona con otras sustancias químicas. En los cuchillos las aleaciones, el cromo, el molibdenio y el vanadio. El cromo, el molibdeno y el vanadio son tres tipos diferentes de metales. El cromo es bastante usado en metalurgia, el molibdeno se usa en aceros aleados y el vanadio se caracteriza por ser maleable, es decir, que se le puede dar forma. Permiten una lámina en un cuchillo mucho más firme, más rígida y no permite que se oxiden, sino son cuchillos de alta duración. Por la casa pasaba un señor en bicicleta y con una piedra, gritando: «Se afila el cuchillo, el machete, la peineta, la tijera». Y mamá sacaba los cuchillos para afilarlos. Sacaba dos cuchillos, uno pequeñito con el mango de madera y uno más grande con el mango plástico y como medio quemado, el del revuelto y el de la carne. Aunque en la casa en realidad había tres cuchillos, pero el otro no se afilaba porque era el de partir panela. Uno ponía la panela, el cuchillo y le pegaba con el martillo, que también hacía parte de los instrumentos de la cocina. Pero ese cuchillo lo pusimos de vacaciones un tiempo cuando llegó la máquina cortapanela. Pero esa tecnología no triunfó. Entonces tocó volver a sacar el cuchillo y darle con el martillo. Hace un tiempo se manejaban algunos elementos quizás químicos que afectaban la salud. Es el caso de las sartenes con el tema de los antiadherentes. En Estados Unidos y en Europa en el 2015 se reglamentó el no uso de un químico que se llama el PFOA. En 2019, más de 180 países acordaron prohibir la producción y el uso del PFOA, sus sales y compuestos relacionados, pues se le asocia con la contaminación del agua. Y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer lo considera posiblemente cancerígeno para los humanos. Entonces hoy en día en la tecnología de la cocina, por ejemplo, no se utiliza ese material para los antiadherentes, sino se utilizan aleaciones con cerámicas, por ejemplo, que permiten que el antiadherente siga siendo igual de útil, pero sin generar ningún tipo de consecuencias a la salud humana. Vamos a hablar de materiales plásticos como los cauchos o las membranas que vienen implícitas dentro de los utensilios. Los nuevos utensilios de cocina con la alta tecnología tienen materiales que no sueltan y no contaminan, entonces siempre vamos a hablar de cocina saludable.
La cocina va a facilitarle la vida a las personas. Ahora todos queremos cocinar. Papá quiere cocinar, mamá, los niños quieren cocinar. Entonces esa tecnología va a facilitarnos la vida y a hacer de esos hábitos diarios de alimentación algo más saludable y más simple. Ejemplo, vamos a hacer un jugo sin agua y sin azúcar, uniendo frutas y verduras mediante la tecnología de la extracción del jugo por prensado en frío. Entonces ya el niño va a poder comerse sus verduras que no le gustan en una sopa o en una ensalada, las va a poder tomar en un jugo donde está mezclando frutas y verduras al mismo tiempo. Este es el extractor de jugos de prensado en frío. ¿Qué es el prensado en frío? Vamos a eliminar las cuchillas de metal o las aspas de metal y las vamos a reemplazar por un molino. Las cuchillas de metal de las licuadoras o de los extractores tradicionales funcionan a más de 5200 revoluciones por minuto. Eso obedece que las cuchillas giran tan rápido que alcanzan a calentar, a maltratar y a romper las fibras del alimento. De 5200 revoluciones por minuto vamos a trabajar a 60 revoluciones por minuto, ya no con cuchillas de metal, sino que vamos a trabajar mediante un molino que no es de metal, sino que es de Ultem, con lo que hacen la piñonería de los carros de alto cilindraje, que es un material flexible pero rígido, que me va a prensar la fruta, la va a moler, le va a sacar el jugo, pero sin maltratarla. Tenemos un colador de orificios milimétricos que va a permitir que el jugo vaya saliendo por el colador y la pulpa vaya siendo separada de manera independiente del líquido de la fruta o de la verdura. Entonces aquí sale el jugo y aquí sale la pulpa. Para mí como chef, ¿qué significa la tecnología? Significa mejor terminación en los productos, mejores procesos y más tiempo para elaborar otros alimentos. Entonces en realidad la cocina es un laboratorio de vida donde uno todo el tiempo está explorando, todo el tiempo está obteniendo resultados y donde la capacidad de asombro va todos los días realmente dándole a uno cosas nuevas. Yo tuve una amiga que era muy aficionada por la cocina, pero mucho. Tenía libros de cocina y tenía muchos aparatos. Los convencionales, que la olla a presión, que la olla arrocera, que la licuadora, que la sanduchera, que una pataconera, pero tenía cosas más elaboradas. Ay, que tengo esta batidora que también amasa pan, que tengo este extractor de jugo, que tengo este picatodo, que tengo este afilador para no esperar al señor de la bicicleta, sino que yo lo afilo con esta piedra, que tengo esta máquina para hacer yogur, esta máquina para hacer helado, esta máquina para hacer pasta, esta máquina para hacer mango en tiritas como los señores del estadio, y eso lo llamaba a uno y le contaba, imagínate que me compré un termómetro de carne, imagínate que me compré una cuchara que revuelve la sopa sola, y uno ahí nada más mirando la olla arrocera y la licuadora y nada más. Pero tranquilas mis niñas, ustedes son la octava maravilla, no necesito más. Hablemos de que hay ollas que tienen la posibilidad de ser multifacéticas, pueden funcionar a gas o electricidad o inducción. La diferencia simple es que gas y energía son energías que al generar calor, tiene una fuente de calor y muchas veces el calor es envolvente, por eso muchas veces las orejas de tus ollas se calientan. Pero hoy en día, con el tema de la inducción, simplemente por magnetismo que se genera entre el cuerpo de la olla y la base de la estufa, la olla simplemente se calienta el cuerpo de la misma. No necesitas tener de pronto unas orejas de olla calientes y te puedas quemar, no. Se hace mucho más óptimo porque el cuerpo de la olla es el que se calienta y estás haciendo un consumo mucho más eficiente de la energía que consumes en inducción. ¿Conocen la empresa japonesa Sony? Los cuarentones la recuerdan sobre todo por el Walkman y los de la nueva generación por el PlayStation, pero sabemos que hacen muchos electrodomésticos más, televisores, radios y demás. Pero uno de los primeros electrodomésticos de Sony fue la olla arrocera.
Ya sé, he hablado mucho de la olla arrocera hoy y voy a seguir hablando, porque además la olla arrocera fue uno de los primeros electrodomésticos inteligentes. En Japón y Corea, donde se come arroz al desayuno, al almuerzo, a la comida y de postre, ya hace 20 años tenían arroceras que desde la mañana les ponían el arroz y el agua. Se iban a trabajar y antes de llegar a la casa les escribían un mensaje de texto a la olla arrocera o las llamaban y cuando regresaban a casa ya estaba el arroz listo. Las ollas arroceras son pioneras en el Internet de las cosas. Vemos cómo hoy en día hay herramientas que manejan en Internet en cocina, como son, por ejemplo, las ollas que tienen una app asociada a un dispositivo que les permite saber cuándo una cocción está, unos extractores de jugos que les permiten por medio de una app avisarle o darte recomendaciones de qué alimentos consumir, qué recetas hacer en tu extractor de jugos, unas app en las cuales puedes ver en tu nevera con una cámara si tu nevera tienes o no tienes cierto elemento, o neveras que no tienes que abrirlas para poder ver qué hay por dentro, simplemente tocas, enciendes la luz y puedes mirar por dentro. ¿Le interesa controlar su cocina desde la distancia, así sea desde el sofá de la sala? ¿O quiere garantizar la correcta cocción de sus alimentos, así usted no sepa mucho de cocina, como es mi caso? Pues hay una aplicación que se llama KitchenPad. Es un panel de control y si usted tiene varias ollas al mismo tiempo y no quiere que se le quemen las cosas o que le queden mal cocinadas, pues entonces esta aplicación le dice cuánto tiempo tiene que dejar las ollas, la cantidad exacta de calor que necesita y además le avisa cuándo tiene que ir a apagarlo para que se evite ese... Está oliendo a quemado. ¡Ay, el pollo! ¡Ah! La tecnología en la cocina nos ha ayudado hasta tener herramientas que nos permiten avisarnos cuando una olla de presión está en un punto adecuado de apagado o de bajar la temperatura para una cocción lenta. Las tecnologías que vienen de afuera para la cocina en Colombia nos ayuda a hacer más eficiente quizás algunas recetas, porque podemos obtener el beneficio de que ahorran el tiempo de lo que estamos cocinando. Por ejemplo, hay utensilios de cocina como ollas a presión que hoy puedes hacer un arroz en 7 minutos y a presión, y en 7 minutos lo tienes listo y cocinado sin necesidad de tener un consumo adicional de energía. Entonces estamos recibiendo un beneficio adicional y podemos hacer nuestra misma receta con la misma calidad, los mismos ingredientes, pero utilizando menor tiempo de cocción. Y aunque muchos de los aparatos modernos parecen estrafalarios o innecesarios, la verdad es que la tecnología de cocina ha mejorado mucho la vida de las personas y ha cambiado sociedades. O si no, pregúntele a su abuelita a qué horas le tocaba madrugar a cocinar el maíz para las arepas. El auge de los electrodomésticos en el siglo XX simplificó las tareas de cocinar y conservar los alimentos y le dio así a las personas la posibilidad de hacer otras cosas con su tiempo. Hoy en día hay mucha gente trabajando en soluciones tecnológicas para la cocina que ayuden a reducir el impacto de estas actividades para el medio ambiente. Todo esto ha sido posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y que pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de la cocina y de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.